Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un resumen sobre los fármacos de acción gastrointestinal. Entonces, voy a concentrarme más que todo en los mecanismos de acción, efectos adversos, algunas características específicas tal vez de farmacocinética. Bueno, entonces comencemos con algunas cosas básicas. Pues acá lo que habla en esta imagen de Netter es que nosotros vamos a tener en el tracto gastrointestinal una inervación parasimpática y simpática. Y entre las cosas más importantes que vamos a tener va a ser el plexo mientérico, que es el de Auerbach, que lo vamos a encontrar pues entre las fibras musculares que se encuentran en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y el plexo submucoso, que es el de Meissner. Entonces, más que todo, bueno, principalmente el mientérico va a estar relacionado con ese peristaltismo y el submucoso con las secreciones que se dan dentro del tracto gastrointestinal. Acá en este punto, pues nos habla de cómo algunos factores van a afectar el vaciamiento gástrico. Entonces tenemos que el ácido, el aumento de ácido, el aumento de grasas, el aumento de aminoácidos y péptidos, cuando se unen a quimiorreceptores dentro del duodeno, va a provocar que se libere secretina, colecistoquinina, péptido gástrico inhibitorio, la gastrina, que es lo que van a eh, perdón, no para, o sea, van a afectar el vaciamiento gástrico, pero en este caso todos estos lo que van a provocar es una disminución del vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque cuando llegan estos nutrientes y de alguna forma pasa algún pedazo acá y se liberan esas moléculas, la secretina, colecistoquinina, péptido inhibitorio gástrico inhibitorio y la gastrina, pues lo que va a pasar es que dice, oiga, hay alimento que toca ser procesado dentro del estómago, entonces vamos a disminuir ese vaciamiento gástrico para que primero sea el proceso de digestión y luego pase al duodeno y al intestino delgado para su absorción. Acá, pues más que todo también está hablando de las estimulaciones que nosotros vamos a tener dependiendo de si hay un estímulo mecánico o un estímulo químico dentro del intestino que puede llevar a contracciones y a la motilidad. Entonces, por eso cuando el alimento llega y pasa por el duodeno o llega al colon, pues esos estímulos de las microvellosidades que se encuentran en el epitelio intestinal van a llevar al aumento del peristaltismo, que es importante. La regulación del peristaltismo va a ser clave entonces para que se dé las deposiciones, ¿listo? Y pues recordar muy importante que como habíamos hablado acá, el parasimpático va a ser crucial para esa función digestiva y es el sistema parasimpático me va a promover ese peristaltismo. Entonces toca recordarlo muy bien. Entonces la acetilcolina va a ser clave en esa función. Acá esto es más que todo también como para un recuerdo básico de la parte de la fisiología, especialmente gástrica, pues tener en cuenta que nosotros vamos a tener células epiteliales superficiales. Esas células epiteliales superficiales están encargadas de la producción de moco, de la producción de bicarbonato. Y tenemos unas células que son las células parietales. Las células parietales van a estar encargadas de la producción de, las células parietales van a estar encargadas de la producción de ácido, ¿listo? Entonces de ácido clorhídrico específicamente. Entonces ese también va a ser una función importante por ese lado y las células parietales van a producir el factor intrínseco que se va a unir a la vitamina B12 y va a permitir la absorción de la vitamina B12 en el ilion terminal. Pero bueno, y pues también tener en cuenta que hay unas células cebadas,
que son mastocitos, que van a liberar histamina y que esa histamina va a ser importante en la función de las células parietales, promoviendo la liberación de ácido clorhídrico, y por eso los antihistamínicos van a participar en ese proceso. Los antihistamínicos van a impedir que se libere mucho ácido, va a permitir que tal vez se libere más moco, que se genere una mayor protección del estómago, en ese caso como tal. ¿Listo? Y pues es más que todo ese tema, ¿no? Recordar que un papel importante para el sostenimiento de la mucosa gástrica va a ser la producción de moco que realizan las células superficiales epiteliales o las células epiteliales superficiales, la producción del bicarbonato, y que existe un equilibrio entre el ácido y o sea, el estómago no se puede mantener 100% ácido a toda hora. Entonces, cuando hay demasiada acidez y no hay una adecuada producción del moco, puede verse alterado ese equilibrio y se pueden generar lesiones al estómago, ¿listo? Entonces es importante mantener ese equilibrio. Y pues también, si nosotros no protegemos la vasculatura o la cantidad de sangre que llega a la mucosa, puede deteriorarse y puede ser más propensa a la formación de úlceras. ¿Listo? Entonces, eso ocurre especialmente con el uso de los AINES. Lo que hacen los AINES es inhibir la ciclooxigenasa 1, o algunos inhiben la ciclooxigenasa 1 y la 2, ¿listo? O ambas. Lo importante es que los que inhiben de manera indistinta la 1 y la 2, pues van a afectar la 1 principalmente, que está relacionada con la producción de la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Estas dos están involucradas en el aumento de la secreción de moco, ¿sí? Y están relacionadas también pues con la vasodilatación que se da de los vasos que se encuentran en la mucosa gástrica, es decir, permiten que llegue sangre, una adecuada cantidad de sangre allá. Si disminuyen los niveles de prostaglandina E2 y la prostaciclina por la acción de los AINES, por esa inhibición indistinta de la COX-1, de los que no son específicos de la COX-2, como los COPSIBes, por ejemplo, pues en ese caso vamos a tener una disminución de ese flujo sanguíneo, una disminución de la protección de la mucosa gástrica, y esto va a aumentar las probabilidades de que se genere una úlcera por el consumo crónico de AINES especialmente, ¿listo? Este dibujo me gusta mucho, creo que es de Goodman, y lo que nos indica es el mecanismo fisiológico por el que nosotros vamos a tener pues, la liberación del ácido, la formación del ácido clorhídrico, como vamos a tener la formación de moco, la formación del bicarbonato, ¿no? Recuerden que el bicarbonato va a permitir que el pH del estómago no sea muy bajo, no sea demasiado ácido, va a contrarrestar ese ácido clorhídrico por otro lado. ¿Listo? Entonces acá tenemos las células parietales, la célula epitelial superficial, y pues hay muchos mecanismos por los que podemos activar el funcionamiento de varios mecanismos por los que podemos activar a las células parietales, ¿listo? Entonces tenemos el mecanismo colinérgico, donde nosotros vamos a tener que la acetilcolina va a unirse a los receptores M3 de las células parietales y va a activar una vía dependiente del calcio, y de esta manera va a activar el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa lo que me va a ayudar es aumentar la liberación perdón, no, esta no es la sodio-potasio ATPasa, perdón, sino hidrogenión potasio ATPasa. Entonces lo que va a hacer es aumentar los niveles de potasio dentro de la célula, ¿sí? Y sacar hidrogeniones o protones, que son estos. Estos protones son los que cuando salgan luego van a asociarse con el cloro y van a formar el ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces, es por este mecanismo de la bomba de protones que tiene la célula parietal
que vamos a aumentar la síntesis de ácido clorhídrico como tal. Entonces yo puedo activar esta bomba de protones de la célula parietal, ya sea por activación de los M3, que recuerden que está asociado a la acetilcolina, por la activación de los receptores de colecistoquinina 2, que pueden ser activados cuando se unen con la gastrina. Entonces la gastrina también puede aumentar esa función de la bomba de protones y aumentar la concentración de ácido clorhídrico. También tenemos que la histamina se va a unir a receptores H2 y esos receptores H2 van a activar la vía dependiente de AMP cíclico y por esa vía también se puede aumentar la función de la bomba de protones. Y tenemos que las prostaglandinas y específicamente la prostaglandina E2, cuando se une a un receptor de prostaglandinas, va a promover la inhibición de la vía dependiente AMP cíclico y en últimas la inhibición de la bomba de protones. Entonces, si la persona por consumo de un AINES disminuye la prostaglandina E2, va a disminuir esa inhibición de la bomba de protones y va a aumentar consecuentemente la producción de ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Entonces, para hacer un repaso rápido, ¿cuáles son los 4 mecanismos importantes de acción de las células parietales? Eso es importantísimo desde el punto de vista farmacológico. Es la unión de la acetilcolina en los receptores M3, que es esa acción parasimpática que se da por el nervio vago, que llega a los ganglios intramurales del estómago. Entonces, acetilcolina M3. M3 va a actuar por la vía dependiente del calcio y lo que va a hacer es aumentar secreción de hidrogeniones, es decir, aumentar función de la bomba de protones. Gastrina va a causar eso. ¿A dónde se une la gastrina? Al receptor de colecistoquinina 2. La histamina va a causar esto, pero ya por el receptor de histamina 2 y por la vía dependiente de AMP cíclico, pero igual va a aumentar esa bomba de protones. Y recuerden que las prostaglandinas van a inhibir esa vía de AMP cíclico y van a disminuir esa función de la bomba de protones. ¿Listo? ¿Quién me produce aquí la histamina? Digamos, aquí hay alguna forma en la que lo nombran específicamente estas células que se encuentran en el estómago y son las células similares a las células enterocromafines. Entonces, la gastrina va al unirse también a este receptor de colecistoquinina 2, va a aumentar la liberación de histamina, la degranulación de histamina por parte de esas células parecidas a las enterocromafines. Y entonces, por tanto, indirectamente esas enterocromafines, cuando liberan la histamina, van a aumentar la función de la bomba de protones. ¿Listo? Y bueno, pues aquí también lo que está hablando, ¿sí?, es que en la célula epitelial superficial, los antagonistas muscarínicos van a impedir que se una la acetilcolina a estos receptores, por ejemplo en este caso generando el aumento en la liberación de histamina en estas células. Pero pues también acá lo que dice es que las prostaglandinas, como la prostaciclina, van a ayudar a la activación de la producción de moco y la producción de bicarbonato y por las células epiteliales superficiales, y eso va a ayudar al mantenimiento de la barrera epitelial gástrica. ¿Listo? Entonces, prostaglandinas y también por una respuesta de acetilcolina puede ayudar a esa formación del moco. ¿Listo? Digamos que es como una regulación. Por un lado, puede promover la parte parasimpática, la secreción de ácido, pero también por el otro lado puede promover la producción de moco y de bicarbonato. Pero entonces recuerden muy bien esto. Y aquí está el misoprostol, que lo que va a hacer es aumentar los niveles de prostaglandinas, ¿sí? De manera que se proteja
el estómago porque va a aumentar la producción de moco y la producción de bicarbonato por parte de las células epiteliales superficiales como tal. Entonces acá lo que dice es de una vez los mecanismos de acción de cada uno de los medicamentos. Inhibidores de la bomba de protones, tenemos el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, van a inhibir específicamente esta bomba de protones, que lo que hace es meter potasio y sacar hidrogeniones. Tenemos acá para tratamiento del Helicobacter pylori, tenemos bismuto, subsalicilato de bismuto, metronidazol, tetraciclinas, claritromicina, amoxicilina y pues el sucralfato y la carbenoxolona va a ayudar a protección del moco y asociación más fácil para que se dé una mayor consistencia esa barrera protectora del estómago. ¿Listo? Entonces esto es como un pequeño resumen de todo, pero vamos a ir más allá. Entonces, factores agresivos de la mucosa gástrica, tenemos el ácido, la pepsina, infección por Helicobacter pylori. Recuerden que es un factor de riesgo para úlceras gástricas, al igual que el consumo crónico de los AINES, y además se relaciona con cáncer gástrico tipo MALT. Factores de defensa, la secreción de bicarbonato, moco, prostaglandina. Entonces recuerden, cuando piensen en los mecanismos de acción, piensen en esos factores de defensa, cómo los medicamentos pueden aumentar esos factores de defensa o cómo pueden disminuir como tal estos factores agresivos de la mucosa. Hay distintas vías de regulación de la secreción gástrica a tener en cuenta: estimulación neural, estimulación endocrina, estimulación paracrina. ¿Qué tipos de úlceras pépticas hay? Que el profesor lo refiere un poco. Hay tipos tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 son las más comunes, que se dan por hipersecreción del ácido, y las tipo 1 se dan por poca secreción de ácido y se presentan principalmente en el estómago. Las tipo 2 se presentan en el estómago, en el antro distal y en el duodeno también se pueden presentar por esa hipersecreción de ácido, entonces ténganlo en cuenta. Lo que habíamos hablado, las causas de úlcera normalmente se relacionan con el consumo de AINES y Helicobacter pylori. Hay riesgo de malignidad especialmente cuando hablamos del Helicobacter pylori. ¿Qué mecanismos inhiben la secreción ácida como tal? La somatostatina, producida por las células D antrales y los islotes pancreáticos. Entonces, recuerden que la somatostatina va a inhibir en última la secreción de sustancias en las mucosas, entonces va a producir esa disminución de la secreción ácida, es uno de los efectos. La secretina producida por las células S del duodeno y yeyuno también va a inhibir esa secreción ácida, y si el pH llega por debajo de 3, se inhibe la secreción de gastrina. Si disminuye la gastrina, pues ya sabemos que no se va a unir a esos receptores de colecistoquinina 2 que se encuentran en las células parietales, y no se va a activar esa bomba, o no se va a activar lo suficiente o tanto esa bomba de protones que se encuentra en las células parietales, y no se va a aumentar el nivel de ácido. Entonces, una respuesta a retroalimentación ante esa disminución del pH. Y pues hay otros, ¿no? Aquí el profesor hablaba del péptido intestinal vasoactivo, de la entergastrona, de las prostaglandinas, perdón, del péptido gástrico, ¿cómo es que lo llaman? Ahorita lo vamos a ver. El péptido gástrico inhibitorio, entre otros que van a tener esa función. Entonces acá también le están mostrando ejemplos de los que actúan estos medicamentos. Entonces los antagonistas de histamina van a impedir que la histamina se una a los receptores H2, recuerden que van a ser H2, los de alergia son los H1, y estos antihistamínicos, pues entonces si yo inhibo esto, lo que voy a hacer es inhibir la función de esa bomba de protones. Lo mismo, omeprazol, ¿cómo hace la acción? Cuando el muscarínico, el antagonista muscarínico también va a impedir esa acción. Esto ya lo vimos, esto es otra forma de comprenderlo. El misoprostol, ¿sí? Lo que va a permitir pues esa mayor acción de las prostaglandinas. Ahorita vamos a ver el mecanismo específico que me va a aumentar el moco y el bicarbonato. Y pues hablemos específicamente de los medicamentos.
Tenemos los antiácidos, entonces hablemos de los antiácidos más importantes. ¿Cuáles son las indicaciones específicas? La acidez estomacal como tal, o sea, lo que conocemos como dispepsia, el reflujo gastroesofágico clave, porque pues esa acidez con el reflujo gastroesofágico puede causar lesiones y si nosotros no disminuimos ese pH, podemos tener lesiones de la mucosa, no solo del estómago, sino también del esófago, entonces hay que considerarlo. Entonces, lo que hacen ellos es neutralizar el exceso de ácido en el estómago y ayudan a aliviar los síntomas de ardor y malestar. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de esto? En últimas, es más que todo un mecanismo de neutralización del ácido gástrico, se interactúan directamente con el ácido clorhídrico para disminuir ese ácido y aumentar el pH como tal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se hace. Al aumentar el pH va a permitir que se forme mayor el moco, que disminuya el dolor, que disminuya esa sensación de pirosis. ¿Listo? Y algunos pueden aumentar la producción de moco protector y bicarbonato. Pero entonces hablemos específicamente cuáles son los antiácidos que tenemos. Tenemos el hidróxido de aluminio, tenemos el hidróxido de magnesio y el carbonato de calcio y el bicarbonato de sodio. Entonces hablemos un poco de cada uno. El mecanismo es que el hidróxido de aluminio neutraliza el ácido gástrico, el ácido clorhídrico y forma una capa protectora sobre las úlceras. Importante, efecto adverso importante conocido que causa estreñimiento. El hidróxido de aluminio causa estreñimiento. Cuando hay un uso crónico del hidróxido de aluminio también se puede presentar hipofosfatemia y toxicidad renal en el caso en que los pacientes tengan insuficiencia renal. Entonces, por eso, contraindicaciones, insuficiencia renal grave. Pero recordar muy bien este tema del estreñimiento y la hipofosfatemia en el uso crónico del hidróxido de aluminio. ¿Listo? Tenemos el hidróxido de magnesio, que el profesor dice que se suele dar con simeticona, que lo que va a hacer es romper esa tensión superficial y romper esas burbujas de gases para que no exista tanta distensión abdominal. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener? Pues que tiene un efecto más rápido que el hidróxido de aluminio y dentro de las reacciones adversas se puede causar la diarrea. Entonces, por un lado, el hidróxido de aluminio genera estreñimiento, pero contrario a esto, el hidróxido de magnesio genera diarrea e hipermagnesemia. Pues es obvio que especialmente pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Considérenlo. Bueno, es obvio que si es hidróxido de magnesio y tengo un problema en la eliminación de moléculas en la sangre y es hidróxido de magnesio, pues puedo obtener como reacción adversa una hipermagnesemia, entonces recuérdenlo por ese lado. Y recuerden, pues yo siempre he escuchado que el magnesio se ha relacionado con aumento del peristaltismo y diarrea, entonces si yo consumo hidróxido de magnesio, pues puedo tener ese como uno de los efectos adversos. ¿Listo? Tenemos el carbonato de calcio, dentro del carbonato de calcio lo que toca resaltar más que todo, ¿sí? Es que genera estreñimiento, puede generar estreñimiento. Recuerden que el consumo de calcio puede generar esto, puede generar hipercalcemia, especialmente en dosis altas o uso prolongado, y puede tener lo que se conoce como un síndrome de acidosis metabólica cuando hay una neutralización excesiva del ácido, pero no voy a hacer mucho énfasis en esto porque el profesor no lo habló. Y contraindicaciones del carbonato de calcio en pacientes con hipercalcemia con insuficiencia renal. El bicarbonato de sodio, recordar que lo que va a hacer es neutralización del ácido gástrico, pero el bicarbonato de sodio tiene un riesgo de aumento del dióxido de carbono, ¿listo? Entonces lo que hace es que al neutralizar el ácido clorhídrico produce dióxido de carbono y cloruro de sodio. Entonces lo que va a terminar haciendo ese bicarbonato de sodio es aumentar los gases dentro del estómago y por tanto una de las reacciones adversas que hay que considerar, además de la alcalosis metabólica, pues por ese consumo del bicarbonato de sodio, que es una base, tenemos la distensión abdominal, los eructos, ¿listo? Entonces considérenlo. También por otro lado puede causar edema por la retención de sodio, pues porque produce cloruro de sodio al reaccionar con el ácido clorhídrico. Entonces considérenlo y relacionen un poco la lógica de cuáles son las reacciones adversas.
Hablemos ahora de los inhibidores de la bomba de protones. Ya sabemos que, bueno, los tratamientos más que todo se utilizan casi para muchísimas cosas. Tenemos tratamiento de úlceras gástricas, úlceras duodenales, me va a permitir la cicatrización de estas, que sanen adecuadamente, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el síndrome de Zollinger-Ellison, que es cuando se forman unos gastrinomas que producen demasiada gastrina y esa gastrina va a aumentar excesivamente la producción de ácido. Tenemos la esofagitis por reflujo. Estos van a ser clave los inhibidores de la bomba de protones. Pues, ¿cuáles tenemos? Lo que habíamos hablado, el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol. ¿Qué mecanismos de acción tenemos? Van a inhibir irreversiblemente. Entonces, esto también puede ser una pregunta. ¿Lo inhiben reversiblemente o lo inhiben irreversiblemente? Entonces, ustedes dicen, inhibe irreversiblemente la bomba de protones. ¿Listo? Muy bien, esa es más que todo la función en las células parietales. Y pues en últimas puede generar un aumento de la secreción de gastrina como respuesta a esa inhibición de la bomba de protones, como una retroalimentación, y pues una disminución de la producción de ácido evidentemente. Farmacocinética, tener en cuenta que tiene una buena absorción, considerar que se da en capa entérica para protegerlo del ácido y que no actúe pues, cuando hay demasiado ácido y no se degrade. Tener en cuenta que tiene una metabolización hepática a través del citocromo P450. Tener en cuenta que el omeprazol lo que va a hacer es que va a unirse en una sulfenamida y esta va a unirse a grupo sulfidrilo de la enzima y inhibirla como tal. Entonces lo que va a hacer el omeprazol se convierte en sulfenamida y la sulfenamida se va a unir a un grupo sulfidrilo acá que es este azufre que se encuentra en la bomba en la bomba de protones y la va a terminar inhibiendo y va a impedir que el potasio entre y que los hidrogeniones salgan para formar el ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces recuerden, muy importante de esto, inhibición irreversible que realizan estos inhibidores de la bomba de protones, se excreta por la orina, reacciones adversas a considerar, hipomagnesemia, fracturas óseas, especialmente cuando tenemos un consumo crónico, podemos tener infecciones gastrointestinales por Clostridium difficile, cuando se usa por más de 30 días y recordar pues lo que ocurre es que el ácido es una barrera natural del estómago. Si nosotros disminuimos el ácido por mucho tiempo, la persona se puede hacer más susceptible a ciertas infecciones porque no se encuentra esa protección inicial. También se ha relacionado con nefritis intersticial en algunos casos o con mialgias. Entonces recuerden por favor ese tema de las infecciones gastrointestinales por Clostridium difficile y recuerden que un consumo crónico, meses, años, también se ha relacionado esa hipocloremia, hipocloremia se puede relacionar con cáncer de estómago también. Entonces, recuerden esta nefritis intersticial y estas que están señaladas acá de los inhibidores de la bomba de protones. Precaución en insuficiencia hepática. Antagonistas de los receptores de H2, es decir, los antihistamínicos H2. Recuerden que los H2 son los que se encuentran en las células parietales del estómago, no los H1. Se indica para úlceras gástricas y duodenales, tratamiento de la acidez gástrica, o sea, en general, muy similar a lo que estábamos hablando de los inhibidores de la bomba de protones. De síndrome de Zollinger-Ellison, ¿qué es esa vaina? Pues lo que les había dicho previamente, son unos gastrinomas que se pueden dar en el páncreas, que se pueden dar en el duodeno, y lo que pueden terminar provocando es una secreción muy exagerada de la gastrina. La gastrina va a promover una producción descontrolada del ácido clorhídrico y mucho ácido clorhídrico puede causar úlceras, no solo úlceras gástricas, sino también úlceras duodenales o en el yeyuno. Entonces, cuando yo evidencie que el paciente en el estómago tiene múltiples úlceras gástricas, múltiples úlceras duodenales, úlceras en el yeyuno, pues debo hacerle el examen, medir los niveles de gastrina y si están muy altos, pues entonces digo, oiga, probablemente tenga un gastrinoma, se va a revisar y en ese caso tendría el síndrome de Zollinger-Ellison. ¿Listo? Esta es una imagen de cómo se ven las
distintas úlceras y lesiones de la mucosa del intestino delgado en esos casos. ¿Cuáles son los medicamentos más usados? Digamos los conocidos, la ranitidina y la famotidina. También está la cimetidina. Recordar que algunos excipientes de la ranitidina se han relacionado con cáncer, entonces por eso ahorita no se recomienda usarlos. Se puede utilizar como alternativa la famotidina, ¿listo? Que es más potente. Y entre los mecanismos de acción, tener en cuenta lo que ya habíamos hablado, van a ser antagonistas de los receptores H2, eso va a inhibir la producción del ácido gástrico. Entonces aquí dicen algunas de las cosas específicas: inhibe secreción basal nocturna de ácido, recuerden que en la noche se produce más ácido, reduce volumen de jugo gástrico, disminuye la descarga de pepsina, que también la pepsina, recuerden que es una molécula que rompe enlaces peptídicos entre proteínas y que puede lesionar la mucosa si se produce demasiado. Y dentro de la farmacocinética de los antihistamínicos tenemos que tiene un metabolismo hepático, una excreción renal y que no se recomiendan en embarazadas porque atraviesan la barrera materno-fetoplacentaria. Bien, famotidina tiene una duración de efecto terapéutico de 12 horas y reacciones adversas, tener en cuenta que cefalea, mareos, fatiga, trombocitopenia, arritmias, mialgias, ¿sí? Pero recordar, no se puede olvidar que la ranitidina, los excipientes de la ranitidina, con lo que se hace la pastilla de la ranitidina, se relacionaron con formación de cáncer, ¿sí? Y por tanto no se utiliza así, se puede utilizar la famotidina como tal. Y pues que hay interacciones farmacológicas, hay muchos medicamentos, yo les resalto pues los que uno escucha bastante que realizan interacciones, que son la carbamazepina, la fenitoína, fenobarbital, benzodiazepina. Recuerden que todo esto se pueden utilizar como anticonvulsivantes, entonces como relacionarlo un poco que estos pueden interactuar farmacológicamente con el omeprazol, bueno, en general con los antihistamínicos. ¿Listo? Contraindicaciones: insuficiencia renal hepática, hipersensibilidad. Ahora hablemos de los procinéticos. Los procinéticos se utilizan en trastornos de la motilidad gástrica, especialmente, por ejemplo, en pacientes con una gastroparesia diabética, reflujo gastroesofágico, náuseas y vómitos. Si yo tengo la comida ahí dentro del estómago y no la elimino y tengo ganas de vomitar, pues va a ser más fácil que esto ocurra. Si yo promuevo que ese alimento vaya y se vaya procesando, pase al intestino delgado, pues ya ese reflejo del vómito va a disminuir. Entonces eso es lo que va a ayudar a esos procinéticos. Medicamentos en general que son nombrados: metoclopramida, la domperidona, estos también son muy importantes, la mosaprida, por ejemplo, la cisaprida, cinitaprida, levosulpirida. Eso que se utiliza en la mosaprida, pues la escucho o la hemos visto bastante. Entonces tenemos la cisaprida, mecanismo de acción. Lo que es la cisaprida va a actuar específicamente, esperen un momento acá, entonces va a actuar sobre los receptores. A ver. Listo, la cisaprida va a actuar sobre los receptores de serotonina, y con esto lo que va a ser un agonista receptor de la serotonina, un agonista del receptor de la serotonina, y indirectamente va a liberar acetilcolina en el plexo mesentérico, y eso lo que va a ayudar es a que a que aumente la motilidad y que aumente el vaciamiento gástrico como tal. Esos van a ser los efectos, ¿no? O sea, son procinéticos, van a aumentar el movimiento del tracto gastrointestinal para que aumente el vaciamiento gástrico como tal. Y también puede tener un efecto en la elevación de la presión del esfínter esofágico inferior, pues para que no se devuelva, o uno de los efectos es que no se pueda devolver la comida fácilmente. Entonces la llevo hacia abajo e impido que se devuelva, aumentando la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Listo? Tiene un metabolismo hepático. Hablemos de la domperidona. Se utiliza en gastroparesia, náusea, vómito, digamos, esto ya lo hablamos. Mecanismo de acción: domperidona
Miren que comienza por DROM, entonces pensemos en dopamina, es un antagonista selectivo de los receptores D2 de dopamina. ¿Listo? No atraviesa significativamente la barrera hematoencefálica, por lo que no vamos a tener esos efectos extrapiramidales que, por ejemplo, se encontraban en los antipsicóticos de primera generación, principalmente. Entonces, cisaprida, serotonina 5-HT2, agonista. La dronperidona es un antagonista de los D2, pero no tiene casi acción, no pasa por la barrera hematoencefálica. Farmacocinética, importante, metabolizado por el hígado, por el citocromo 3A4, ese citocromo puede tener influencia farmacogenética, y se excreta principalmente la dronperidona por las heces. Efectos adversos, puede causar efectos extrapiramidales, pero no es tan común, puede causar prolongación del intervalo QT y aumento de prolactina, galactorrea. Miren que estos son también similares a los de antipsicóticos de primera generación. Contraindicaciones, prolongación del intervalo QT, insuficiencia hepática grave y obstrucción intestinal. No se debería dar la dronperidona en esos casos. Levosulpirida, tenemos indicaciones, gastroparesia, síndrome de intestino irritable, reflujo gastroesofágico, mecanismos de acción, también al igual que la dronperidona va a ser un antagonista de los receptores D2 de dopamina, ¿sí? Sin embargo tiene un menor efecto sobre el sistema nervioso central, entonces va a tener una acción similar a la metoclopramida, pero no va a tener tanta acción sobre el sistema nervioso central, eso es importante para los efectos adversos. Y lo mismo, lo que habíamos hablado, puede tener efectos extrapiramidales, pero no van a ser tan comunes porque no va a actuar tanto sobre el sistema nervioso central, sino va a ser más sobre esos receptores que se encuentran en el tracto gastrointestinal. Tiene un metabolismo hepático, todos estos tienen metabolismo hepático, y este tiene una excreción por la orina. La dronperidona va a tener una excreción por las heces. Bien, levosulpirida. Entonces, levosulpirida y la dronperidona van a ser antagonistas de los receptores de dopamina. Miren que también todos estos procinéticos, estos no se recomiendan en la obstrucción intestinal. Mosaprida, lo que va a tener es un agonista de los receptores de 5-HT4 de serotonina. Entonces va a ser una acción similar a lo que habíamos hablado de la cisaprida. Entonces, acá para correlacionarlos un poco, pongámoslo. Entonces, mosaprida, relaciónenlo con los receptores, espera un momentico, relaciónenlo con los receptores 5-HT4, por favor. Entonces lo que termina en prida ahí es 5-HT4. Entonces como pueden ver, aquí lo vamos a tener. Entonces estoy organizándolo. Entonces tenemos la cisaprida, tenemos la cinitaprida y tenemos la mosaprida. ¿Listo? Todos estos van a tener acción de agonismo de los receptores 5-HT4 y van a promover el vaciamiento gástrico como tal y mejorar la motilidad intestinal. ¿Listo? Van a tener efectos sobre la motilidad y la contraindicación pues también de la obstrucción intestinal y un metabolismo hepático. Dronperidona ya sabemos que es dopamina. Levosulpirida, mire que no es prida, sino es pirida, entonces también va a ser dopamina. Y vamos a hablar de citoprotectores. Entonces, de los citoprotectores, así que vemos, puede estar el sucralfato, misoprostol principalmente. Algunos dicen, veía por ahí que hablan del subsalicilato de bismuto, pero pues también se utiliza como antiácido. Indicaciones de los antiulcerosos o citoprotectores son las úlceras gástricas, úlceras duodenales, tratamiento de la esofagitis. Lo que buscamos es una cicatrización de estas lesiones. Mecanismos de acción, pues hablemos un poco. El sucralfato lo que va a hacer es que forma una capa protectora sobre las úlceras gástricas, promoviendo la cicatrización como habíamos hablado. ¿Cómo lo hace? Pues primero tiene una acción amortiguadora, eso lo que significa es que mantiene una estabilización del pH, inhibe la hidrólisis de proteínas mediadas por la pepsina, entonces eso ayuda a que sea citoprotector.
Entonces, recuerden, inhibe esa función de la pepsina, entonces inhibe esa lesión de la mucosa por parte de esta que rompe enlaces peptídicos, recuerden, proteínas que se encuentran allí, y fija las sales biliares para que no pueda generar una irritación de la mucosa gástrica. El misoprostol, por su lado, es un análogo de las prostaglandinas, entonces va a aumentar ese efecto de las prostaglandinas, por lo que va a aumentar también esa producción de moco, esa producción de bicarbonato, y vamos a tener que aumenta la circulación gástrica, aumenta la producción de moco, estimula la síntesis proteica para la cicatrización y pues por tanto el misoprostol es importante en ese caso. El problema es que pues también puede tener efectos adversos importantes y tiene otros usos. Farmacocinética, tener en cuenta que el sucralfato no se absorbe, tiene una actuación local, pero el misoprostol sí se puede absorber, por lo que tiene otros efectos distintos a los gástricos. A los gástricos. El sucralfato no se excreta, por el que no hay absorción. El misoprostol se excreta renalmente, ¿listo? Y tener en cuenta que tiene un extenso metabolismo de primer paso, por esa absorción. En reacciones adversas relevantes, el sucralfato puede causar estreñimiento, náuseas, hipofosfatemia, ¿listo? Acumulación de aluminio cuando hay falla renal y puede reducir la absorción del sucralfato de fenitoína, tetraciclinas, ciprofloxacina y la digoxina. El misoprostol, por su parte, pues puede causar diarrea, vómito, hipotensión, cólicos abdominales. La hipotensión se puede dar por ese aumento de las prostaglandinas vasodilatadoras, puede causar dismenorrea, no se debe usar en el embarazo porque puede causar un aborto espontáneo. Esos son algunos de los usos que también se utiliza. Entonces, pues considerar eso importante, ese efecto adverso es clave. ¿Listo? Contraindicaciones, ya sabemos que se contraindica en el embarazo porque induce contracciones uterinas esas prostaglandinas y no impide que el feto se mantenga ahí o el embrión. ¿Listo? Principalmente sucralfato no se recomienda en la insuficiencia renal severa, pues también por lo que habíamos hablado, puede haber acumulación de aluminio. Subsalicilato de bismuto, pues lo que dice es que puede estimular tiene varios mecanismos, puede estimular la liberación de prostaglandinas citoprotectoras, tiene afinidad por proteínas de la mucosa, por lo que puede formar una película protectora. Entonces ese es un mecanismo importante del subsalicilato, se une a proteínas y glucoproteínas de la mucosa y esto permite protegerla. Y entre los efectos adversos, una coloración oscura de la lengua, estreñimiento, salicilato importante, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas, ¿listo? Y también en dosis altas puede causar una encefalopatía bismútica, entonces considerar eso, ¿no? Recordar, subsalicilato bismútico, encefalopatía bismútica. Y por eso el manejo no se debe dar, no se recomienda dar por más de 8 semanas, por 2 meses máximo. Entonces, antidiarreicos, esta es más que todo una imagen de algunas causas de diarrea como tal, causas bacteriales, bacterianas, causas químicas, causas mecánicas, causas parasitarias, causas osmóticas. Hay muchas causas de distintos tipos que pueden causar esto. ¿Listo? La enteritis, el síndrome de colon irritable, hay muchas formas y que también lo que muestra este dibujo es cómo el sistema autonómico, va a tener efecto en estas funciones gástricas y especialmente en los casos del síndrome de colon irritable, muchas de las manifestaciones que se pueden dar, ya sea como estreñimiento como diarrea, pueden verse como problemas emocionales, problemas del sistema autonómico. Indicaciones de estos, pues obviamente el tratamiento de la diarrea aguda y crónica, los antidiarreicos. ¿Qué medicamentos tenemos? El difenoxilato y la loperamida. Voy a hablar de estos en este caso. Tener en cuenta que la loperamida va a actuar sobre receptores opiáceos en el intestino, reduciendo la motilidad intestinal. Recuerden que los opioides generan una disminución de la motilidad intestinal. Entonces, si yo genero agonismo sobre los receptores opiáceos del intestino, reduzco la motilidad. El difenoxilato también tiene una actividad similar como tal, inhibe la motilidad intestinal.
Tener en cuenta que estos se pueden excretar tanto por heces como por la orina, y que pueden causar estreñimiento, somnolencia, mareos. Tener en cuenta ese aspecto de la somnolencia o mareos que se presenta en el uso de los opioides, y el uso excesivo dice que puede causar megacolon tóxico. Contraindicaciones: no usar en la diarrea infecciosa, listo, porque puede empeorar la condición, y en obstrucción intestinal como tal. Medicamentos para estreñimiento: tenemos distintos tipos de laxantes, eso también tienen que considerarlo. Hay laxantes formadores de masa, hay laxantes que son estimulantes, hay laxantes osmóticos. ¿Listo? Estos son los laxantes estimulantes. Entonces tienen que saber los distintos tipos. Aquí, bueno, hablan de otros tipos, pero más que todo, importante, los estimulantes, los osmóticos y los formadores de masa. Entre los formadores de masa o los bulking agents tenemos la metilcelulosa, la carboximetilcelulosa, el difenilmetano, que también es conocido como cáscara sagrada, ¿listo? El plantago, ¿listo? Estos son los formadores de masa. ¿Por qué se llaman formadores de masa? Porque aumentan el volumen y la consistencia de las heces. Entonces aumentan la masa de las heces para que sea más fácil el paso a través del tracto gastrointestinal. Entonces lo que hacen es absorber agua, las hacen más voluminosas y suaves para que pasen más fácil. Entonces esa es la función de esta, ¿no? Entonces recordar, metilcelulosa, carboximetilcelulosa, esto lo hago acá para que lo recuerden un poco más, son formadores de masa. La cáscara sagrada también es formadora de masa, importante. Es dora de masa. ¿Listo? Indicaciones: estreñimiento crónico, estreñimiento funcional, postoperatorio. Los formadores de masa se pueden utilizar en esos casos. Dosis: no hablemos de dosis porque eso no lo vamos a tratar. Efectos adversos comunes: gases, distensión abdominal por los gases, dolor abdominal también pueden causar estos bulking agents o formadores de masa como la carboximetilcelulosa o la cáscara la cáscara sagrada, es un nombre súper raro. Laxantes osmóticos: entonces tenemos dentro de esos la lactulosa, que también puede tener un papel como laxante surfactante de protección. Sorbitol, el polietilenglicol y el fosfato de sodio, ¿listo? Que hace parte también de laxantes osmóticos salinos. Entonces, pues tener en cuenta cómo va a funcionar, cuál es el mecanismo de estos laxantes osmóticos. Pues lo que van a hacer es que van a atraer agua hacia el intestino, va a suavizar las heces, ¿sí? Y facilitar la evacuación. Entonces el mecanismo está mucho más enfocado a sacar agua. Entonces van a hacer unas diarreas, va a producir normalmente diarrea, ¿listo? Ese va a ser uno de los efectos, más allá de decir un aumento de la masa de las heces, ¿listo? Entonces, pero son osmóticos porque atraen agua hacia adentro, bastante agua. Indicaciones: procedimientos colonoscópicos, para ese caso se utiliza el polietilenglicol, recuerden, procedimientos colonoscópicos, polietilenglicol. Entonces necesito que no quede nada por ahí en el intestino. Estreñimiento crónico, enfermedad hepática. La lactulosa se utiliza para la enfermedad hepática, recordar que se utiliza para disminuir los niveles de amoníaco, para evitar la encefalopatía hepática. Y pues aquí tenemos las dosis, no me importa eso por este video. Efectos adversos comunes: tenemos diarrea, calambres abdominales. Recuerden esto de la diarrea, ¿no? Porque como son osmóticos van a causar esto principalmente. Pueden causar calambres abdominales, gases y distensión abdominal. En general esos antiestreñimiento pueden causar esto. Contraindicaciones: puede causar deshidratación, por lo que les había dicho, se eliminan bastantes electrolitos por esa función osmótica que tienen esos laxantes. Y bueno, tenemos ahora los laxantes estimulantes. Tenemos dentro de esos el bisacodilo, que es el que se conoce como Dulcolax, el Sena, también la cáscara sagrada, también puede ser considerado como estimulante, y el pico sulfatado. Mecanismos de acción: se llaman estimulantes, ¿por qué? Porque van a actuar sobre la peristalsis, el peristaltismo intestinal, van a aumentar y estimular las contracciones intestinales, lo que acelera el paso de las heces, ¿listo? Y estos pueden inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa.
también pueden incrementar la síntesis de prostaglandinas, pero recuerden mucho ese tema de que son estimulantes porque aumentan las contracciones intestinales, la peristalsis. Y dentro de eso, pues recuerden bisacodilo, recuerden principalmente el bisacodilo como laxante estimulante. Y se indica para estreñimiento agudo, estreñimiento inducido por opiáceos y limpieza intestinal antes de colonoscopías también, pero listo. Dosis, no importa ahorita. Efectos adversos comunes, cólicos abdominales, diarrea, deshidratación, uso prolongado puede causar dependencia de estos estimulantes. Y dentro de contraindicaciones no se debe usar en el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, evidentemente, y en la obstrucción intestinal, pues en general estos tampoco se recomiendan. Los laxantes lubricantes, pues tenemos el aceite de ricino, aceite de minerales, el aceite de ricino, entonces recuerden, va a lubricar como aceite y lo que hace es que recubren las heces, facilitando su paso a través del tracto gastrointestinal y reduciendo la fricción como tal. Se indica importante esa indicación en el síndrome de colon irritable, el aceite de ricino, pero también se puede utilizar en la enfermedad diverticular, en el estreñimiento agudo. Recuerden este tema del síndrome de colon irritable, puede ser una opción importante. Y efectos adversos comunes puede causar diarrea, puede causar cólicos abdominales o absorción reducida de las vitaminas liposolubles, pues porque al ser un aceite puede tener ese efecto, ¿sí? Porque al ser liposoluble también. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre con los laxantes como tal? Bueno, y contraindicados en enfermedad inflamatoria intestinal. Laxantes surfactantes actúan como humidificantes y ablandadores de heces y permiten la mezcla de agua, lípidos y otros componentes, incrementan las secreciones netas de agua y electrolitos, pero más que todo consideren los que les he hablado previamente. Y los coleréticos, ¿qué es lo que hacen los coleréticos? Van a estimular la secreción de bilis en pacientes que tienen problemas para la absorción y el metabolismo de las grasas. Entonces recuerden que los ácidos biliares van a ayudar a esa absorción de las grasas. ¿Para qué se utilizan? Para los pacientes con cirrosis, con enfermedades hepáticas crónicas, porque esa disminución en la producción de bilis pues va a ser evidente, va a ser considerable, y pues también cualquier trastorno digestivo que disminuya la producción de la bilis, ya sea como la dispepsia biliar o la hipofunción biliar. Entonces todo lo que disminuye la secreción de la bilis puede utilizar un colerético para que la persona no tenga tantos problemas a la hora de absorber las grasas. ¿Qué ejemplos tenemos? Resalto este del ácido ursodesoxicólico, que es un ácido como ácidos biliares que van a permitir esa absorción. ¿Listo? Entonces se utiliza en la cirrosis biliar primaria. Y hay otros, extractos de diente de león, colestiramina. ¿Listo? Efectos adversos, en general tienen una buena toleran bien, pero pueden causar diarrea, malestar abdominal o náuseas. Contraindicaciones, cuando existe una obstrucción biliar, no se recomiendan, no se deben usar, y una hepatitis fulminante tampoco. Erradicación del Helicobacter pylori, a considerar el tratamiento básico que va a ser, vamos a dar un inhibidor de bomba de protones, vamos a dar un macróleo que es la claritromicina y vamos a dar una aminopenicilina que es la amoxicilina. Entonces tenemos el omeprazol, le podemos dar 20 miligramos 2 veces al día, esomeprazol 40 miligramos al día o pantoprazol 40 miligramos al día, que son más fuertes. Los antibióticos tenemos claritromicina, se va a dar 2 veces al día, 500 miligramos, claritromicina siempre la vamos a dar en 500 miligramos, y amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, ¿listo? En algunos casos se puede utilizar el metronidazol, pero en este video pues solo voy a hablar de la triple terapia, pero pues recordar que hay casos donde se da con subsalicilato de bismuto, doxiciclina, el omeprazol y sea el metronidazol, el subsalicilato de bismuto, el omeprazol y la doxiciclina. ¿Listo? Duración del tratamiento se da por 14 días. Y bueno, aquí hablan un poco algunas cosas el profesor al final, que habla de enzimas pancreáticas, ¿no? Cuándo se deberían dar, que solo se indican cuando hay una secreción insuficiente del jugo pancreático, tiene sentido. Se administra en dosis muy elevadas, acompañado de antiácidos en casos de pancreatitis crónica. Dice que la eficacia clínica no es demostrable.
Aquí habla de la simeticona. Recuerden que lo que va a hacer la simeticona es antiflatulento, se asocia con enzimas digestivas, antiespasmódicos y procinéticos, porque a veces puede aumentar esos gases, esos medicamentos. Y los colagogos son sustancias que aumentan la evacuación de la bilis. ¿Listo? Entonces, considerar eso. Tenemos el magnesio y la peptona, pueden causar eso, el sulfato de magnesio y la peptona. Y la trimebutina, ya finalmente, vamos a hablar que es una que es un regulador de la motilidad intestinal, por lo que si hay demasiada motilidad la va a disminuir, o si hay poca motilidad la va a aumentar, entonces va a regular, va a tener una acción más que todo del sistema nervioso. Entonces es un antiespasmódico, relaja los músculos del tracto gastrointestinal y modula los receptores opioides y muscarínico, entonces por eso va a inhibir unas contracciones excesivas, y por tanto puede disminuir la trimebutina, el dolor abdominal. ¿Listo? Y puede ser también agonista cefalinérgico en el sistema nervioso entérico, y eso va a ayudar a esa regulación de las contracciones intestinales. Y bueno, indicaciones, se puede utilizar en el síndrome de intestino irritable, trastornos funcionales del sistema gastrointestinal, y ya más que todo cuando hay una alteración del sistema nervioso y la regulación de este en el sistema entérico. ¿Listo? Entonces es más que todo esto lo que le quería hablar. Espero que hubiera sido que le hubiera servido. Cualquier cosa, pues denle like y suscríbanse. Muchas gracias.